Historia de la filosofía, contada de cualquier manera. Capítulo 17. Aristóteles. Las cuatro causas y el primer motor inmóvil. En el capítulo anterior hablamos sobre la metafísica de Aristóteles, y en el presente capítulo continuaremos haciéndolo, empezando por su teoría de las cuatro causas. La teoría de las cuatro causas es una teoría metafísica, aunque también física, pues tiene que ver con el mundo natural, y Aristóteles habla de ella en dos de sus obras, que son precisamente la física y la metafísica. En cualquier caso, procederemos a explicar la teoría en cuestión. El concepto de causa es algo que tenemos tan arraigado en el pensamiento que incluso existe un principio filosófico al que llamamos principio de causalidad. Este principio afirma que todo tiene una causa, es decir, un porqué. Sin embargo, hasta Aristóteles, a nadie se le había ocurrido analizar seriamente lo que entendemos por causa. Y lo primero que hay que decir es que, para Aristóteles, el concepto de causa era mucho más amplio de lo que es para nosotros hoy en día. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Para Aristóteles, una causa es todo aquello que es necesario para que algo se dé. Repetimos, todo aquello que es necesario para que algo se dé. Y según Aristóteles, para que algo se dé, hacen falta cuatro cosas, o mejor dicho, cuatro causas, a saber, la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Explicaremos qué es cada una de ellas, pero todo se entiende mejor con un buen ejemplo, y no hay mejor ejemplo que un delicioso y dulce pastel. Imaginemos un enorme pastel de bizcocho, nata y chocolate. Está claro que para que exista este pastel es necesario disponer de cierta cantidad de bizcocho, de nata y de chocolate. Sin estos ingredientes, el pastel no podría existir, de modo que los ingredientes son la causa material del pastel. Pero no basta con tener bizcocho, nata y chocolate para tener un pastel. Es preciso que estos ingredientes estén dispuestos y ordenados de una manera determinada. El pastel ha de tener un diseño, o sea, una forma. A la forma del pastel, Aristóteles la llama causa formal. Hasta aquí, nada nuevo, porque ya dijimos en el capítulo anterior que, para Aristóteles, todas las cosas están compuestas de materia, causa material, y de forma, causa formal. Pero resulta que el bizcocho, la nata y el chocolate no se combinan por sí mismos, conformando pasteles de manera espontánea. Hace falta que alguien, es decir, un pastelero o pastelera, se ponga manos a la obra. Este agente externo que moldea la materia para darle una forma determinada es lo que Aristóteles llama causa eficiente. Podría parecer que ya tenemos todas las causas, o sea, todas las cosas que hacen posible que el pastel exista. Tenemos bizcocho, nata, chocolate, un diseño estupendo y un pastelero competente. O dicho de otro modo, tenemos una causa material, una causa formal y una causa eficiente. Pero según Aristóteles, todavía nos falta una cuarta causa, que además es la más importante de todas, la causa final. ¿Y cuál es la causa final? Pues la que pone en marcha toda la movida, que no es otra que el cliente que encarga el pastel al pastelero. Si el pastelero no tuviera ningún encargo, no se molestaría en hacer ningún pastel. Pero el cliente no encarga el pastel porque sí, sino porque pretende comérselo. Así que la causa final es aquella que se refiere a la finalidad, que en el caso de nuestro pastel es que se lo coma algún zampabollos. Así que ya sabemos cuáles son las cuatro causas de Aristóteles, pero antes de seguir conviene aclarar un par de asuntos. Para empezar, cuando nosotros, en la actualidad, hablamos de causas y efectos, solemos referirnos a hechos o fenómenos, es decir, a cosas que pasan, y no a objetos concretos. También hay que decir que, de las cuatro causas aristotélicas, dos de ellas son internas, o sea, se hallan en el objeto mismo.
Estas dos causas son, obviamente, Obvio. la causa material y la formal. Las otras dos causas, la eficiente y la final, son externas, lo que significa que están fuera del objeto y actúan sobre él. Ahora bien, parece que todas las cosas tienen, en efecto, una causa material, otra formal y otra eficiente. Pero, ¿realmente tienen todas las cosas una causa final? Los objetos fabricados por el ser humano poseen claramente una finalidad. Los pasteles son para comerlos, las sillas para sentarse, los libros para leerlos y las armas para matar. Incluso los objetos aparentemente inútiles, como las obras de arte, tienen una finalidad, que es la de proporcionarnos placer estético o entretenimiento. Pero, ¿también los objetos naturales tienen una finalidad? ¿Cuál es la finalidad de una piedra, un árbol, una montaña o un planeta? ¿Acaso Aristóteles nos está diciendo que los objetos de la naturaleza, al igual que los objetos fabricados por el ser humano, están ahí para algo? Pues sí, eso es ni más ni menos lo que dice Aristóteles. Para Aristóteles todo tiende a algo, todo apunta a otra cosa, todo tiene un fin. Ya hablamos en el capítulo anterior del acto y la potencia, así que podríamos decir que las cosas tienden a actualizar sus potencias. La semilla tiende a ser árbol, el árbol tiende a dar frutos, y los frutos llevan semillas que a su vez tienden a ser árboles. ¿Y los seres inertes, como las piedras, las montañas o los planetas, qué finalidad tienen? Pues eso no está muy claro, pero según Aristóteles la tienen. Este postulado que afirma que todas las cosas tienen una finalidad se conoce con el nombre de teleología, del griego telos, que significa precisamente eso, finalidad. Hasta aquí hemos explicado la teoría de las cuatro causas. Seguidamente explicaremos otra teoría de Aristóteles, conocida como teoría del primer motor inmóvil. Como su propio nombre indica, la teoría del primer motor inmóvil tiene que ver con el movimiento, pero hemos de advertir que, para Aristóteles, cualquier tipo de cambio es un movimiento. Concretamente, todo cambio es un movimiento de la potencia al acto, como ya vimos en el capítulo anterior. Haremos aquí un paréntesis para aclarar que Aristóteles distingue entre diversos tipos de cambio. Existe el cambio sustancial, que es el que se produce cuando una sustancia se convierte en otra distinta, como por ejemplo cuando una semilla se transforma en un árbol. También existe el cambio accidental, que puede ser cuantitativo, cualitativo o local. El cambio cuantitativo es aquel en el que aumenta o disminuye la cantidad de sustancia, como el cambio del niño al crecer o del anciano al menguar de tamaño. El cambio cualitativo es el que tiene que ver con los accidentes o cualidades, como cuando tomamos el sol y nos ponemos morenos. Y el cambio local es el que comúnmente entendemos como movimiento, esto es, el cambio de una posición en el espacio a otra. Pero ya hemos dicho que, para Aristóteles, todo cambio es movimiento, así que la teoría del primer motor inmóvil, que trata sobre el movimiento, trata también sobre el cambio. Vale, pues vamos al grano. Resulta que todo lo que se mueve es movido por otra cosa. Por ejemplo, la bola de billar es movida por el taco, y el taco es movido por mis manos, y mis manos son movidas por mi cerebro, y mi cerebro es movido por... Bueno, vamos a empezar de nuevo. La bola de billar está quieta en acto, pero tiene la potencia de ponerse en movimiento. El taco está quieto en acto, pero tiene la potencia de golpear la bola. Mis manos están quietas en acto, pero tienen la potencia de mover el taco. Mi cerebro está en otros asuntos, pero tiene la potencia de mover mis manos. Y también los estados en acto de mi cerebro son precedidos por estados en potencia, porque yo soy un excelente jugador de billar en potencia, aunque en acto sea malísimo. O sea, todo lo que es en acto ha sido antes en potencia, y para llevar a cabo el tránsito de potencia a acto, ha necesitado de un agente externo que debía de estar necesariamente en acto. Solo el taco en acto mueve la bola,
Solo mis manos en acto mueven el taco. Solo mi cerebro en acto mueve mis manos. Dicho llanamente, todo lo que es movido se mueve por algo, y ese algo, a su vez, es movido por otra cosa, y así sucesivamente. Aquí hay dos opciones, a saber, que esta cadena de cosas que mueven cosas sea infinita o que haya un origen, y Aristóteles se queda con la segunda opción. Así que existen unas entidades que son capaces de mover sin ser ellas mismas movidas por nada. Pero, ¿qué otras características han de tener estos supuestos motores inmóviles? Pues en primer lugar, han de ser en acto, pero no pueden ser en potencia, porque ya hemos dicho que para pasar de la potencia al acto ha de existir un agente externo en acto, y no hay nada anterior a los motores inmóviles que pueda cumplir esa función. Como los motores inmóviles no pueden ser nada en potencia, entonces han de ser solo en acto, o sea, han de ser acto puro. Y como no tienen potencias, no pueden transformarse en nada, luego también son inmutables. Y eso no es todo. Como son inmutables, no pueden estar hechos de materia, ya que la materia es la base del cambio. Si los motores inmóviles son acto puro, la materia, así a lo bruto, es potencia pura, puesto que la característica principal de la materia es que puede transformarse. En el capítulo anterior dijimos que, para Aristóteles, todo está compuesto de materia y forma, pero está claro que los primeros motores inmóviles constituyen la excepción, puesto que existen, pero no están hechos de materia, y eso significa que solo tienen forma. O sea, que además de ser acto puro, también son forma pura. Y como la forma es, digamos, la parte inteligible de la realidad, a Aristóteles se le termina yendo la pinza, y dice que estos motores inmóviles son pensamiento, concretamente, pensamiento que se piensa a sí mismo. A Aristóteles esto de ser acto puro y forma pura, y pensamiento puro, y mover el mundo sin ser movido por nada, le parece una cosa de magia, y no es para menos. ¿Cómo puede ser que algo que es inmutable e inmaterial pueda ser el origen del movimiento de la materia? ¿Cómo se las arreglan estos primeros motores para, por decirlo así, poner en marcha el cosmos? Pues Aristóteles dice que tienen una naturaleza divina, y se queda tan ancho. Algunos teólogos de la Edad Media, como Tomás de Aquino, se inspiraron en esta teoría aristotélica para intentar demostrar la existencia de Dios, apoyándose en el movimiento o en la causalidad. Todo lo que ocurre tiene una causa, y esa causa tiene otra causa, y tal, así que debe haber una primera causa que no esté causada por nada, es decir, una primera causa incausada. Y esta primera causa incausada es lo que llamamos Dios. Pero ya hablaremos de ello cuando llegue el momento. El caso es que Aristóteles asoció los primeros motores inmóviles a la divinidad, pero no concibió un único primer motor inmóvil, sino un mogollón de ellos, concretamente uno por cada una de las esferas celestes, que en el sistema aristotélico son nada menos que 55. Estas esferas celestes corresponden al Sol, la Luna y el resto de los planetas y cuerpos que se mueven en el cielo, y la última de las esferas es la correspondiente a las estrellas fijas. Así que existe un montón de pequeños dioses que van moviendo todas las cosas desde sus respectivas esferas. Pero también es cierto que Aristóteles afirma que todos ellos se mueven al compás del motor inmóvil de la esfera de las estrellas fijas, que ocuparía el sitio de Dios Supremo. Ya hemos dicho que la teoría del primer motor inmóvil tuvo mucho recorrido en la teología medieval, aunque los dioses aristotélicos, aparte de ser muchos y estar organizados jerárquicamente, no son dioses creadores, solo son dioses motores. Hasta aquí hemos resumido atrozmente la metafísica de Aristóteles, pero la obra de este gran pensador abarca muchas otras ramas de la filosofía. De eso nos ocuparemos en los próximos capítulos de nuestra Historia de la filosofía, contada de cualquier manera.